Bueno, estamos iniciando ya el tercer y último tema de la noche aquí en Escribe y Lea a través del canal educativo, y este tema tiene nuevamente información previa para los telespectadores. La colaboración nos llega de parte de Dunieski Donatien, residente en el poblado de Torriente, en el municipio Hawái Grande, provincia de Matanzas, y nos propone un personaje histórico. En este caso, inicia la ronda de preguntas el profesor Dagoberto Rodríguez Abrantes. Gracias, Ramón. Este personaje histórico es de nuestra era, Sí, profesor. de algún momento posterior a la antigua, Sí, posterior a la Edad Media, también. posterior a la 1789, Sí, siglo XIX, XX o XXI, dedos de ellos. siglo XX, Y además, 20, 19 y 20. 19 y 20, correcto. Aunque por su respuesta deduzco que desarrolla su vida o su celebridad adquiere sobre todo en el siglo XX. No, en este caso está bastante compartida, equilibrado, bien. sí. Temporalmente Entonces, siglo equilibrado XIX y entre XX. el siglo XIX. Siglo XIX, 20 americano, Sí, americano. de la América Latina, Sí, de la América insular, correcto. de Cuba. De Cuba. Personaje histórico de la Cuba. Este personaje tiene que ver con las guerras de independencia y con la primera etapa de la república neocolonial que se establece en Cuba a principios del siglo XX. Correcto. Es un hombre que participa en la guerra, Participa. adquiere cargos militares ahí. ¿Grados militares? Me dice Grado usted? militar, Sí, sí. grados militares. Grado sí, militar. ¿Cómo no? Y después está en la, de alguna manera, en la Constitución, en la Constituyente Sí. y en la... Sí, participa también en la constituyente, la Asamblea Constituyente. Yo estoy pensando en Manuel Sanguilí. ¿Es Manuel Sanguilí? No, no lo es. Este personaje histórico, que fue un militar, tampoco tiene que haber sido de los que más mencionamos, durante las guerras, se puede decir, voy a hacer la pregunta concreta, que ahorita la dejé asumió una postura digna, dice usted, durante la firma de la Constitución. Sí, sí. Ya. Este personaje es originario del centro o el oriente de Cuba. Usted determina la región. Es un personaje del centro de Cuba. No. Su origen no está en el centro O de sea, Cuba, que estamos hablando de un oriental. es un oriental. Y usted dice que este es un hombre que viene de la guerra del 68. Bueno, yo no he dicho eso todavía, profesor. Yo se lo pregunto. Entonces le acepto. Este hombre alcanza la más alta graduación dentro del Ejército Libertador. Sí, sí. Es decir, el grado de mayor general. Mayor general. Le recuerdo algo, y es que muchos de los generales, cuando termina la guerra, se les da un grado superior, por lo cual los que eran brigadieres se convierten en generales de división y los que eran generales de división se convierten en mayores generales. Yo voy a pensar que este es un hombre que tiene el mayor general de antes. Se lo ganó. Se lo ganó Sí. plenamente. ¿Es Bartolomé Mazó? No. No es Bartolomé Mazó. No. Este hombre, Ramón, después tiene una vida política activa y tiene, digamos, cargos dentro de los gobiernos, de los primeros gobiernos republicanos. No, profesor. No tiene No, cargos. ¿Qué es lo que me pasa a mí con el tema? Que yo tengo aproximadamente dos o tres nombres, pero que no son de la región oriental de Cuba. Así que teniendo en cuenta en cuánto estamos, yo le voy, en lo que pienso, a pasar otra vez la pregunta a mis colegas y quizás piense un poquito más y me acuerde, porque constituyentes que hayan estado en las tres guerras, que hayan tenido una vida posterior, que no hayan sido sayas, o sea, que no hayan sido presidentes, y que no hayan tenido cargos públicos, no hay tantos. Así que es más una cuestión aquí de recordar Sí, la coincidencia del mismo personaje en todos estos puntos que hemos detectado. Quizás esta situación se deba a que hay momentos de la historia cubana en que nombres de combatientes, personajes históricos se divulga mucho, y este no es un hombre que sea conocido grandemente. No como otras figuras que ustedes mencionan en esta indagación. No, aquí el proceso que vamos a tener que hacer es buscar por los constituyentes quién guarda las otras condiciones, porque realmente no debe ser tanto. Lo que pasa es que ya hemos dicho varios nombres de constituyentes Exacto. aquí. Y como yo decía, en los constituyentes pesa mucho más dentro de los militares los que vienen de la última guerra que aquellos que han transitado por las tres guerras. Y además es un hombre que vive
la República. La vive ya después de 1902. Sí, la primera década. La primera década de la República. A ver, este hombre estamos hablando de un oriental. Sí. Y en Oriente los principales focos revolucionarios, independientemente de que hubo otros en Holguín, en Guantánamo o en Las Tunas, están en Santiago o en la zona de Bayamo Manzanillo. Ajá. Es de uno de estos dos escenarios. De uno de esos escenarios. Es del escenario santiaguero. Santiaguero. Es del escenario santiaguero. Y este hombre entonces debió ser electo a la Convención Constituyente por esa zona de Santiago de Cuba. Correcto. Ahí recuerdo que fue electo Antonio Bravo Correoso, pero Bravo Correoso es un civil. Fue electo, espérate, Rafael Portuondo. ¿Me lo está preguntando? Sí. No lo es. No es tampoco Rafael Portuondo. Este hombre, Ramón, escribe sus memorias después de la República, en medio de la República, escribe sobre la guerra de independencia. No, profesor. No lo hace. Ramón, usted dijo hace un rato que este personaje, hay una parte importante de nuestra población, de los amantes de la historia, que lo conocen más o lo conocieron primero o lo conocen también por un acontecimiento clave que tiene que ver con la historia anterior al proceso constituyente. O sea, ese acontecimiento está en la guerra del 95. En la guerra del 95, justamente en la guerra del 95. Entonces, este personaje que sobrevive a la contienda, que está en la constituyente y que al principio de la guerra del 95, Sí. Ramón, es Agustín Cebreco. Correcto, profesor. Agustín Cebreco está dentro de esa pléyade o ese grupo de hombres de la historia de Cuba que vienen las expediciones con nuestros próceres mayores, cuya historia no es muy conocida, muy divulgada, y que está siendo estudiada actualmente y debe llegarle más, sobre todo a los jóvenes, por el papel que estos hombres tuvieron después en el proceso independentista. Pero además, en el caso de Cebreco, en esta travesía tan compleja que significó que comienza con el arribo de los... Bueno, comienza antes, desde que preparan la partida, y que tiene que ver con toda la expedición para que Maceo, Crombé y compañía puedan llegar a Cuba. Yo voy a darle la palabra a mi colega Félix, que conoce mucho más de Cebreco y puede hablar mucho mejor de este personaje histórico. Sí, Bueno, profesor. Destacar que Cebreco es un hombre de la guerra de los 10 años, es decir, está presente en el alzamiento de toda esa zona de Santiago de Cuba. Es de los hombres humildes de la guerra que tiene que ir alcanzando grados militares a base de su pericia militar, de su arrojo, de su valentía. Y es además una figura muy importante en la guerra chiquita, porque es de los oficiales mambises que se queda en la guerra chiquita y que acaudilla a una zona de las cercanías de Santiago de Cuba en ese episodio que ya sabemos que tuvo una corta duración. Él es hecho prisionero, deportado a España, luego se vincula nuevamente con las conspiraciones de las emigraciones, va a Costa Rica con Maceo, es de los que está en el grupo este de Maceo, en la mansión, en el proyecto de Maceo, junto con Flor Crombet y otros, con su hermano José también. Viene la expedición de Eduaba y luego tiene una trayectoria también al lado de Maceo en la guerra del 95, es constituyente de 1901, es de los que defiende la soberanía de Cuba en esa constitución y se opone a la enmienda Platt, y luego va a tener una vida menos, digamos, una vida pública, quiero decir, menos destacada que otros miembros de esa generación que sí lograron alcanzar altos cargos públicos, incluso llegar a ser presidente de la República. Cebreco creo que mantuvo un perfil más discreto en esos últimos años de su vida. Estamos felicitando a nuestro panel, especialmente al doctor Lombana, y vamos ahora a que el profesor Dagoberto realice la interrogante para que nuestros telespectadores puedan participar enviando su respuesta a través de nuestra página en Facebook. Bueno, Ramón, va a ser una pregunta dual, sencilla pero dual. Quiero que nuestros televidentes nos respondan cómo se denominó la última gran ofensiva alemana durante la Segunda Guerra Mundial y dónde se desarrolló. Bueno, ¿va usted a reiterar si es tan amable? Sí,
cómo se denominó, cómo se llamó la última gran ofensiva alemana durante la Segunda Guerra Mundial y en qué lugar se desarrolló. Bueno, tienen ahí ya la interrogante, pueden los que tengan ya el conocimiento, o sea, que no tengan que buscar la información, remitirla a nuestra página en Facebook, les reitero, Escriba y Lea Cuba. A las 11 de esta noche nuestra directora estará colocando en esta hoja la persona que ha sido ganadora, que recibirá a vuelta de correo los obsequios que entrega nuestro programa. Creo que ha sido una noche provechosa en el sentido de que hemos conocido elementos de la historia universal, de la cultura universal, que siempre pues apoyan a esta integralidad en nuestro conocimiento. Estamos poniendo el punto final. Profesores, muy buenas noches para el resto del equipo y a usted, mi estimado telespectador, gracias por su mirada.